Si les parece, ahora vamos a ir al espacio de preguntas, que ya tenemos algunas formuladas, que fueron a través del WhatsApp. Si les parece, comenzamos con las primeras dos. Dale, perfecto. Capaz que lo vamos a llamar a Luciano Zapelli. Lo invitamos. Y que tenemos dos preguntas al respecto. Le hacemos la primera, que es Eduardo de Flores. Pregunta: últimamente hemos tenido problemas de corrimiento en la sembradora con semilla curada. ¿Este tratamiento de semilla peleteada puede mejorar eso? Buenas tardes para todos de nuevo. Claro que sí, el tratamiento de la semilla peleteada mejora lo que es el corrimiento de la sembradora, mejora la sembrabilidad y es muy común en algún tipo de raigraces que vengan con aristas y calcularse esas aristas queden más duras y pasen estos problemas, pero el tratamiento de Semtium Propel sí mejora ese aspecto a la hora de la siembra. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta para ti, Luciano. ¿La semilla peleteada se tiene que sembrar a más kilos por hectárea? No, la recomendación de siempre de la densidad es la misma que la semilla sin tratar o la semilla curada. Misma densidad de siembra que semilla sin tratar o semilla curada. Perfecto, seguimos con las preguntas. Andrés de Jung: escuchando que el virazón está teniendo buenas persistencias, ¿lo recomiendan para usar como gramínea perenne en sustitución de la festuca o el dactilis? Bueno, es un tema un poco polémico. Sin duda la persistencia mejora. Estamos hablando siempre de una rotación a 3 años, capaz. Con buenos manejos podemos llegar a tener buena persistencia, pero no podemos decir que va a sustituir a la festuca o al dactilis en cuanto a persistencia. Vamos a ver, han habido muchísimos casos de festuca de 6, 7, y después Ignacio más adelante nos va a comentar experiencias de hasta más años. Cada uno va en su ambiente. El dactilis también tiene preferencia por suelos no tan anegados. Y el raigraz perenne es un raigraz, o sea, sí le gustan los suelos anegados. Entonces, como que cada uno va a tener su posición. Capaz que sí lo recomendamos como en intersiembras de praderas que se están degradando. Esas praderas que estamos perdiendo plantas de festuca, que estamos perdiendo plantas de dactilis, y en vez de dejar el espacio para que se engramille, bueno, hacerle una intersiembra con estos materiales para prolongarle más esa vida útil. Pero si bien se puede usar como materiales individuales para usarlo como gramínea perenne, no podemos decir que es un sustituto neto, sobre todo porque todavía hay zonas y hay ambientes en los cuales la festuca se sigue destacando y que todavía el raigraz perenne nos falta seguir un poco ajustando los manejos. ¿Seguimos con otra pregunta? Vale, la alfalfa, Roberto de Entre Ríos. ¿La alfalfa PG 931 es más sensible a suelos con pH bajo que la Chaná o Monarca? No, la alfalfa, a ver, por una de las cosas que comentó Ana, o sea, las alfalfas premium se seleccionaron en varios ambientes, ambientes con pHs óptimos, ambientes con pH desafiantes, tanto para arriba como para abajo, y en todos los ambientes es que el material se sigue destacando. Entonces, no es que un material se destaca para más o menos pH, sino que siguen siendo alfalfas. Obviamente, todas las alfalfas en pHs ácidos tienden a producir menos, pero estas alfalfas fueron seleccionadas en varios ambientes y tenemos varias parcelas en comparación en ambientes más restrictivos, tanto por pHs altos o bajos, comparados con materiales que no son premium. Se nota la diferencia, sobre todo en el tema de persistencia. Si te parece, Fede, ya entramos en el bloque final con los invitados. Bueno, muchas gracias, Mateo, por el tema de las respuestas. Y bueno, tenemos una mesa redonda muy completa, el cual vamos a ver el rol de lo que es las pasturas en los sistemas de producción de Uruguay. Acá la va a estar liderando nuestro gerente de producción, David Rochón. Bueno, le damos la bienvenida. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Fede, Mateo. Sí, nos tocó presentar esta mesa de lujo con dos técnicos referentes con mucha experiencia y amigos de la casa, ¿ah? Para tocar este tema que tanto nos apasiona, ¿no? Tenemos al ingeniero agrónomo Diego Baraya, integrante de la consultora APEO, con mucha experiencia en el asesoramiento en predios ganaderos, y el ingeniero agrónomo Ignacio Goicoechea, productor lechero, asesor lechero con mucha experiencia en el uso de pasturas intensivas bajo riego. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de la zafra y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, David. Buenísimo. Capaz que comenzamos con Diego.
Diego, en ese mundo que es los predios ganaderos, donde el campo natural es el principal recurso forrajero, ¿cómo es el impacto de las pasturas sembradas, de las pasturas artificiales en los resultados físicos y económicos? Bien, David, bueno, te agradezco la pregunta, gracias por la invitación. Tratemos de trasladar la poca experiencia que uno tiene y eso es debido a los productores que trabajan en conjunto con nosotros, que son los que día a día van generando coeficientes e información que nosotros nada más que la sistematizamos y tratamos de compartirla porque creemos que puede llegar a ser de valor para la gente. Debido a tu pregunta, David, nosotros, para que se entienda el marco desde dónde vamos a hablar de un conjunto de empresas que son aproximadamente unos 30 a 35 campos ganaderos que están fuertemente ubicados en la zona del Cristalino, en la zona centro, y también hay un núcleo de productores que están en la zona del litoral. Pero aún así el suelo, el ambiente agroecológico que están explotando todas las empresas para la ganadería es muy similar, porque lo bueno se ha peinado para la agricultura. En el caso del litoral, más área; en el caso de la zona centro, menos área. Entonces la base suelo, digamos, donde están todo este conjunto de empresas es muy similar. Destacar también de que todos tienen sistemas de producción bastante parecidos entre ellos. Sobre el área de pasturas intensivas se hace un proceso de recría, desde ternero o ternera para novillo o vaquillona para venta de los corrales o venta de vaquillona gorda, ¿sí? Y en el campo natural hay un mix de empresas que tienen cría y hay otro mix de empresas que en vez de cría tienen vacas de invernada o algún otro negocio asociado a ese recurso. Para responder directo a tu pregunta, en este conjunto de empresas, en los últimos 3 ejercicios cerrados, 2021, 21-22 y 22-23, lo que observamos es que el resultado ganadero fue determinado por el nivel de producción de carne. Si bien en una empresa la multiplicación es producción de carne por precio implícito menos costos, no fueron las empresas que gastaron menos las que obtuvieron mayor retorno económico, tampoco fueron las empresas que tuvieron mayor precio implícito las que tuvieron mayor resultado económico, y sí fueron las empresas que tenían más producción de carne las que determinaron la variabilidad en el resultado económico ganadero. Entonces, eso ya nos marca a nosotros de que tenemos que agachar la cabeza, montar sistemas de producción, darle para adelante, sabiendo que las empresas ganaderas son de mediano y largo plazo, y tratar de ser eficientes para tratar de producir la mayor cantidad de kilos posibles, porque eso es lo que va a redundar en un mayor retorno económico, y no estar tanto persiguiendo la liebre en el mejor negocio de compra y venta, ni tampoco teniendo una estructura de costos extremadamente de guerra. O sea, estamos hablando siempre con estructura de costos moderada. Tampoco es dejar de hacer lo que hay que hacer, pero tampoco es volcar 5 camiones de maíz en un predio. O sea, nosotros estamos hablando de sistemas bastante moderados, donde se gasta un paquete tecnológico promedio en pasturas, donde se utiliza la suplementación de una manera muy estratégica, en corrales de recría durante 60 a 90 días en función del peso de los terneros y nada más, pero son sistemas de una relación insumo-producto que está en el eje de 0,5 con 210 kilos de carne de producción, ¿no? O sea, estamos hablando de empresas bastante eficientes en ese sentido. Después, lo que nos preguntamos nosotros en este conjunto de empresas y para estos 3 años fue ¿quién determinó la mayor producción de carne? Obviamente que está la carga, está la ganancia de peso, pero para tener más carga y más ganancia individual, lo que tiene que tener una empresa es más pasturas, tiene que tener una mejor oferta forrajera y una mejor calidad de la oferta forrajera, ¿sí? Para que junto con el sistema de producción logremos tener un mayor nivel de productividad, ¿está bien? Entonces nosotros ahí lo que graficamos para este conjunto de empresas es cómo fue la respuesta de la producción de carne en función de la cantidad de pasturas sembradas que el establecimiento tiene. Y ahí vemos que hay una regresión bastante marcada que marca que a mayor nivel de pasturas hay más producción de carne. ¿Está bien? Entonces, ese es un dato sumamente importante porque nosotros hacemos pasturas para producir más carne de lo que tenemos. Si estamos haciendo más pasturas y esta regresión no nos hubiera dado nada, lo que estaríamos diciendo es que no tenemos respuesta a la inserción de las pasturas en los sistemas de producción. Entonces, hay una buena noticia que este conjunto de empresas han introducido pasturas y eso ha repercutido en mayor producción de carne. ¿Está bien? Si lo llevamos a términos económicos, como más producción de carne determina mayor resultado económico y más pasturas determinan más producción de carne, obviamente que lo que tenemos que ver es a relaciones de precios actuales, cómo es la tasa de sustitución, porque al avanzar en pasturas nosotros retrocedemos en campo natural, ¿está bien? Avanzamos sobre un recurso. Entonces,
¿Qué estamos sustituyendo? Hoy en el campo natural, el negocio de campo natural para este conjunto de empresas es en el eje de los 90 kilos de carne, que estaría arrojando a precios de hoy y de costos de hoy, $80 por hectárea de ingreso neto. ¿Sí? Si vamos a una pastura sembrada con 390 kilos de carne, sin suplementación, que es lo que nosotros hemos logrado en este conjunto de empresas, a los precios actuales estamos hablando más o menos de 350 a $400 de margen neto por hectárea, ¿está bien? Entonces, obviamente que ahí lo que estamos marcando es que la sustitución de una hectárea de campo natural por una hectárea de pasturas multiplica por 5 el resultado económico, ¿está bien? Y multiplica casi que por 4 lo que es la producción de carne. Por eso se da esa regresión de que a más pasturas hay más producción de carne y hay más retorno económico. Después nos gustaba mostrar también el componente de la pastura en relación a lo que son los cultivos y una agricultura de doble cultivo. Porque obviamente si tú no tenés más posibilidades de avanzar sobre el campo natural, porque agroecológicamente tenés suelos superficiales que no puedes avanzar, o querés avanzar primero sobre el negocio agrícola, bueno, tratar de ver puntos de comparación. Para una soja de primera, en los precios actuales de 2.400 kilos, que tomé el rendimiento promedio de FUCREA, publicado en las jornadas de cultivo de verano desde el año 2010 a hoy, esa soja lo que te da es menos margen neto que la pastura, pero obviamente lo que tenés es menos capital involucrado, por lo cual el resultado sobre capital de giro en la soja de primera es mayor que en la pastura sembrada y es menor que en el doble cultivo. En el doble cultivo nosotros podemos llegar a tener un margen parecido al de la pastura con menor capital involucrado y eso hace más rentable al capital de giro, ¿sí? Entonces, para una empresa familiar que de repente no toma en cuenta el valor del inmueble, porque dice, bueno, esto lo heredé o esto va a quedar para mis hijos, entonces no me cuentes cuánto vale la hectárea, Diego, porque yo no lo voy a considerar, yo no soy vendedor de la tierra, y analicemos el margen neto. La pastura es uno de los que está de los primeros rankings a valor de margen neto conseguido. Lo que pasa es que una pastura involucrás $1.300 y en un cultivo involucrás 500, 600. Entonces eso te hace de que la rentabilidad del capital de giro de la agricultura sea mayor al de la pastura. Entonces, si el capital es limitante, probablemente una empresa tienda a irse hacia la agricultura porque va a tener más rentabilidad. También, si el capital es limitante, te vas a un negocio de más rentabilidad, pero que tiene más variabilidad, por lo cual eso puede llegar a tener alguna consecuencia. Y si le agregamos el precio de la tierra para evaluar el margen neto obtenido sobre el total de activos involucrados, allí lo que vemos que la pastura es el negocio hoy que mejor renta el total de los activos. ¿Está bien? Es decir, tiene una superioridad en el margen neto de tal magnitud que lo que hace que cuando tú le involucras el valor de la tierra, que tiene un peso muy importante, y para este caso pusimos que donde hacemos pasturas o cultivos, pusimos una tierra de $7.000, ¿sí? Hace que la rentabilidad de todos los activos de la pastura sea mayor, incluso hoy al componente de doble cultivo para la agricultura. Por lógica de esto, lo que va a marcar es puntos de corte en ambientes donde tú tenés posibilidad de tener más de 2.500, 2.600 kilos de soja, más de 4.000 kilos de trigo, obviamente que también tu pastura va a mejorar, pero el doble cultivo va a tener un resorte mayor, ¿no? Entonces, yo creo que lo que podemos, si el escenario agrícola se mantiene, podría llegar a haber un sinceramiento del área de agricultura y de pasturas, ¿sí? Y creo que haciendo las cosas bien estamos ante un buen negocio, que hay que invertir capital, pero que tiene mucha estabilidad y que es el que mejor renta a todo el conjunto de activos. Lo otro que yo les quería mencionar era el impacto que nosotros conseguimos en estos 3 años con el tema del agua en la parcela. Acá lo que nosotros logramos es, tomamos las empresas que promedian 40% de pasturas, porque la pastura es una variable determinante de la producción de carne, y dijimos, bueno, ¿qué resultado obtuvieron las empresas que tuvieron agua en la parcela durante estos 3 años de los que no tuvieron agua en la parcela? Y allí conseguimos recolectar datos para más o menos, son 15.000 hectáreas para cada estrato que analizamos. Y allí lo que vimos fue que los que tuvieron el agua en la parcela lograron, a nivel de sistema de producción total, conseguir un 20% más de producción de carne. Es decir, pasaron de 210 kilos a unos 250 kilos. Es un 20% más y fue vía carga. O sea, lo que nosotros empezamos a ver es, nosotros tenemos un sistema de producción bastante estandarizado para copiar la oferta de forraje con la demanda de forraje. Al principio, cuando pones el agua, empezás a levantar la performance individual. A nosotros eso nos corre los ciclos de venta y de compra, nos desajusta la oferta con la demanda. Entonces lo que vamos haciendo es subiendo la carga hasta que vemos que la performance individual se empieza a alterar para abajo. Entonces allí paramos y eso lo logramos con 20% más de carga.
Yo lo que voy con esto es que primero es un tema que está de moda, que se impuso mucho con el tema de las COMAP. Pero lo que voy es que es un punto más para lograr eficiencia en un predio y que nos damos cuenta de que en realidad estamos cosechando mucho menos forraje del que podemos. Entonces nosotros para esta base forrajera lo primero que estamos viendo es que si hay respuesta al agua a la parcela porque nos permite una mayor planificación, mejor ajuste del modelo, mejor cosecha de forraje, tenemos más limitante en la cosecha que en la producción para este conjunto de empresas, ¿no? Después creo que Nacho va a hablar de la eficiencia mismo de levantar la vara, que creo que es un camino nuevo para nosotros a este conjunto de empresas, pero sin duda que a nivel commodity o promedio, nosotros nos consideramos bastante promedio, tenemos un problema de cosecha de forraje más que de producción, ¿no? Está buenísimo porque es una pregunta recurrente a los productores que no se animan a dar el paso de sistematizar y poner el agua en la parcela. Bueno, está objetivamente cuantificado cuánto es el incremento en producción. Sí, esto, ojo, no es un ensayo, o sea, no es investigación, no tiene repeticiones, puede haber un montón de variables que son adicionales, o sea, creo que esto es multifactorial. Conversando con los productores, el mayor impacto que ellos ven es la importancia que tiene esto, la planificación. Al tener el agua y tener cuadriculado el campo, uno lo que logra es saber poner los lotes, por asignar lotes a circuito de pastoreo y muy rápidamente uno sabe por cada estación si estás corto, si estás largo y si te falta carga. Entonces eso tiene una potencia bárbara y por eso es que hemos aumentado 20% la carga. Pues nos hemos dado cuenta, asignando los lotes a la circuito de pastoreo, que en realidad somos capaces de cosechar más pasto. Fisiológicamente las plantas las trabajás mejor porque estás viendo permanentemente remanente y altura de entrada. Estás viendo permanentemente la tasa de crecimiento de cada cuánto tiempo está apareciendo la hoja de la festuca, digamos, la gramínea y demás. Y bueno, por ahora no hemos cambiado nada el paquete tecnológico, no hemos apostado a aumentar la oferta de forraje, sí aumentar la cosecha. O sea que ahí después le dejo la pelota picando para Nacho, que sé que es un enfermo de aumentar la oferta de forraje y tiene... Y de medir. Y de medir y tiene otras cosas para comunicar. Así que, resumiendo, los tips que nosotros les queremos dejar es que sigue siendo igual que en Giprocar 1 allá hace 25 años, cuando fue la salida de la agricultura, el mal momento agrícola de los productores, que a más producción de carne daba más resultado económico la ganadería. Eso sigue siendo igual casi 25 años después. Y si hay cosas que se repiten durante tanto tiempo, por algo será, por lo cual nosotros tratamos de no buscarle el pelo al huevo y dedicarnos a producir y tratar de buscar la eficiencia dentro de los parámetros que nosotros somos capaces de alcanzar. Que las pasturas juegan un rol importantísimo en ese incremento de la producción de carne. Y que multiplica casi que por 5 lo que es una hectárea de campo natural, que en términos de competitividad la ganadería en pasturas intensivas es el que mejor remunera el total de activos de una empresa agropecuaria y que tiene un nivel intermedio de remuneración solamente el capital de giro si no consideramos la tierra, y allí la agricultura sí tiene un rol preponderante, está bien, y que tenemos todavía tenemos vías de mejora para hacer sobre lo que ya está hecho, que me parece que es ajustar los sistemas de producción y tratar de cosechar más pasto. Por lo menos nosotros vamos por ese camino. Sé que después vendrán otros desafíos. Diego, tengo una pregunta, porque si bien es impactante esa gráfica donde mostrás a mayor inclusión de pastura, mayor producción o mejores indicadores, ¿cómo es esa tendencia? ¿Es una tendencia lineal? ¿Hasta dónde podemos ir? Bien, gracias por la pregunta, Mateo. Si se fijan bien en la gráfica, yo no sé si ahí está disponible en la pantalla. Quiero ir a la gráfica, así lo podemos ver en conjunto, Mateo. A ver, ahí. Mirá, si tú te fijas, después del 50% hay 2 puntos que se vuelve cuadrática. ¿Por qué es eso? Eso es por un tema de sistema de producción. Si tú tenés el 50% de tu campo con pasturas perennes, la carga que tú tenés que tener en la pastura perenne, la pastura intensiva, para tratar de cosechar el forraje, es tan grande que cuando tú cerrás esa pastura para cuidarla en los meses de diciembre, enero y parte de febrero, cuando tengas el estrés hídrico y el estrés calórico, tú te tenés que apoyar sí o sí en el campo natural. Entonces, el 50% de campo natural que te queda disponible, si tú ya tenés un sistema de producción funcionando en el campo natural, ese sistema lo tenés que tener por debajo del umbral
porque no es capaz el campo de recibir toda esa cantidad de ganado. Entonces lo que se empieza a hacer así, ahí es cuadrática, es decir, genero mucho pasto pero no soy capaz de cosecharlo. A esas empresas generalmente la propuesta son dos: sustituyamos área de pastura por agricultura, para tirarte un escalón más abajo en el área intensiva, poder cosechar el pasto de primavera y que el campo natural sea receptivo. Una segunda alternativa es: pongamos un verdeo de verano en parte del área intensiva para poder tener carga en esa área, pero eso le compite directamente al negocio de la soja, que es el que mejor remunera el capital de giro, y entonces te dicen, bueno, yo tengo una rentabilidad del capital de giro que pongo $500 y obtengo 300, es 60%, no me saques ese negocio. Entonces otro forrajero te lo empiezan a ver más de reojo. Entonces la pregunta que yo hago es si no tenemos que ir por un cambio de base en la pastura perenne, y ahí me voy a la inclusión de alfalfas, de achicorias, de lotus, dactilis. En la composición, en las exactamente, especies. porque el grueso, siendo sincero, nosotros somos muy commodity, hacemos como paquete tecnológico muy tradicional, digamos, somos bastante conservadores en eso. Commodity es base festuca y trébol rojo, trébol blanco, festuca blanco y lotus, o sea, es lo tradicional. Se viene incorporando dactilis, se viene incorporando alfalfa. En la medida que nosotros vamos incorporando el agua a la parcela, solucionamos la inyección del antiespumante en la red de aguas y vamos solucionando los problemas de meteorismo, nosotros nos vamos animando a sembrar más alfalfa. Hoy la base forrajera tiene un 15% de alfalfa. Si me preguntás a mí, capaz tendríamos que ir hasta el 30, el 40%, pero creo que eso traería problemas operativos que hoy nosotros como ganaderos no estamos todavía en condiciones de afrontar si no tenemos todo lo demás resuelto. Creo que ya están las herramientas, están arriba de la mesa, y me parece que cuando nosotros demos en la tecla en el manejo de la alfalfa, y los argentinos ya son los uno, lo que pasa es que los argentinos te suplementan mucho, nosotros suplementamos muy poquito. La lechería tiene otras condiciones, porque también la lechería, el pasto es una parte de la dieta, en este caso para nosotros es el 100% de la dieta. Entonces, bueno, si solucionamos esos problemas e incluimos alfalfa, creo que vamos a estar dispuestos a dar otro salto en cantidad de superficie, o esperamos la charla de Nacho y capaz que hacemos menos con mejor producción. Buenísimo. Está y muy claro el impacto en lo que es ese sistema donde el campo natural es fuerte. Ahora, siguiendo ese camino tecnológico, le damos la palabra a Ignacio, ¿cómo romper los techos de producción en una pastura de calidad, de alta producción, con una herramienta enorme que tenemos, que estamos desarrollando, que es el riego? Bueno, para arrancar, muy lindo hablar de lo que a uno le gusta y con gente que se dedica a esto. Muy bueno estar acá y muchas gracias. Lo que pienso en ese sentido es que si bien el camino tecnológico está bueno, también está guiado por muchas cosas que habló Diego en cuanto a lo que es rentabilizar los activos, en cuanto es a poder generar más desarrollo en menores áreas o en determinadas cuencas. Es medio lo mismo que pasa con la lechería, que hoy está pasando un momento complicado, pero también de esa nube de productores está más que sabido. Algunos de los buenos ya hablaron antes, hablando de la avena. Está más que sabido que los que comen más pasto por hectárea son los que marginan mejor en el promedio de los años. Yo, para un poco hablar de eso, lo que traje fue una serie de datos que hemos recopilado en los últimos 5 años con un equipo de gente muy valioso para mí en Olam, y que he tratado de seguir en el tambo de Florida, tratando de medir de la misma manera para tratar de gestionar, y un poco el foco vira un poco, aunque en el fondo es lo mismo que el foco en realidad de lo que habló Diego, es que lo hacemos sobre kilo de pasto, que en el fondo es lo que mueve los sistemas, y esto valida estos análisis tanto para lechería como para ganadería, como para otras producciones. Y lo otro que rescato también es que es hecho en una zona del país que, digámoslo así, es en términos de suelo promedio. Eso le da un valor interesante. El tercer punto, antes de arrancar a ver los datos, es un poco lo que comanda el sistema, que es un poco la estrategia que tratamos de seguir, que yo le llamo la estrategia M cubo. Acá de Diego.
que tiene 3 patas. En realidad yo lo represento con 3 pelotitas, en la cual es para cualquier nivel de producción o para los diferentes sistemas, lo que yo considero es que siempre tienen que tratar de estar equilibradas. Y le pongo el dibujito ese y en realidad es un marco de análisis porque lo que vamos a mostrar tiene ciertos recaudos en este sentido y lo que viene a resumir es que para determinado nivel de producción uno tiene que balancear estos 3 aspectos para poder expresar y que no caer en la tecnocracia y poder generar un camino hacia la intensificación o al desarrollo saludable financiera y económicamente. Paso a la siguiente gráfica. Son 2 gráficas y en realidad le quiero dar un marco bien atado a la hectárea. Y bueno, si bien es como si fuera una escalera, vamos a ir a hablar de las pasturas de riego, pero para hablar de las pasturas de riego tenemos que enmarcar lo que son las pasturas de secano. Y bueno, una idea que tuve hace un tiempo fue traer un poco la base de datos al menos para mí, de la más importante que tiene el país, que es lo de INASE, en términos de evaluación de cultivares. Y lo que hice un poco jugar con esos datos de INASE y en lugar de agruparlos como los agrupa INASE, lo que hice fue agruparlos en cuanto a los años de vida de las pasturas. Obviamente que todos estos datos son en secano y tanto se contraponen los datos de Olam, la empresa que hablaba hace un rato. Y bueno, lo que vemos, a mí me gusta. Si bien hay una serie de datos y los promedios y las diferencias entre las 2 bases de datos, los crecimientos que se dieron en Olam, en pastura en esos años, y los crecimientos que arroja el promedio de lo que es la evaluación de cultivares de INASE de la misma especie, pero con lo que más me quedo es en enmarcar que es una pastura en secano en Uruguay. Una hectárea de pasto en secano en Uruguay, si bien hablamos de los promedios y ahí se esconden ciertos aspectos que vamos a hablar un poco más adelante, pero bueno, en promedio, o una pastura que es aplicada con alta tecnología, que tiene fertilización acorde, que tiene un manejo del pastoreo con las bases fisiológicas que hoy tenemos, que sabemos que hay que respetar. En el eje de los segundos años, el eje de la producción promedio es en torno a los 11.000 kilos de materia seca por hectárea, como se ve en la gráfica, y en los terceros años baja significativamente y se torna en el eje de los 9.000 kilos de materia seca por hectárea. Hay aspectos de manejo que esto hace que mejore un segundo año o un tercer año, pero la realidad es que pensando en lo que viene para adelante y tratando de hacer honor a la variabilidad que nos ha pegado estos últimos 4 o 5 años, elegí el año intermedio, que era el 2020, para referenciar lo que pasó con el agua y qué tiene que ver esto con las pasturas. O sea, si ustedes ven las gráficas anteriores con esos niveles de producción por hectárea que se logran en secano, uno hace un presupuesto y bueno, lo que pasa con el presupuesto forrajero del promedio de un año es lo que representan las varitas verdes que se ven sobre el eje de las X. Hay grandes desvíos negativos en el 2020 de producción de pasto con respecto a lo que es el año presupuestado, porque es el año promedio, y juega otro aspecto que es importantísimo, que cada vez es más relevante, y porque además, si uno ve los informes meteorológicos de las universidades o de entidades que realmente tienen mucho invertido en esto, lo que todos dicen y coinciden es que los eventos van a ser cada vez más dramáticos, más concentradas las lluvias, más concentradas las sequías, y bueno, y eso tiene un aspecto muy importante que se ve reflejado en este 2020, porque en junio, si ustedes ven ahí, en el mes de junio llovieron 200 milímetros, pero en realidad cuando uno mete esa lluvia, lo que es la lluvia efectiva realmente, la lluvia efectiva es de lo que cae sobre el campo, que realmente entra al suelo y es servir a las plantas a su crecimiento, y uno ve que en realidad uno toma un año de 740, 750 milímetros y en realidad cuando lo pasa a lluvia efectiva son 542 milímetros. Entonces, ¿qué pasó en esa zona de Florida de suelos de 502B, 5.4, 10, 10.3, 10.8, pero en menor proporción? Pasó que esos 540 milímetros realmente desviaron mucho el presupuesto, y cuando uno compara ese presupuesto
con lo que pasa bajo riego, que es el tercer escalón de la consigna de hoy, uno ve que con respecto a lo presupuestado, ahí hay en donde dice zona, hay 2 zonas diferentes dentro de Florida, que están en el eje de los 6.500 kilos de promedio, pero muy desviadas contra el presupuesto, un 50% menos. Igual es un año de 542 milímetros, igual es un año que vuelvo a la gráfica, que lo que llovió relativamente distribuido, cosa que a veces no pasa tampoco. Pero igual, ¿qué es lo que generó sobre el presupuesto? Sobre el presupuesto generó un 50% de desvío. Y esto se nota, desde el 2013 estamos midiendo pastura bajo riego, pasto en secano, y esto se nota y es repetido y repetido y repetido. Y lo que uno tiene la idea es de que va a ser cada vez más común, que ese promedio de milímetro por año que nosotros decimos, en Uruguay no es 900 milímetros, lo que pasa es que como llueven hace la enorme diferencia y desvía terriblemente la producción de pasto. Esto lo que uno viene a mostrar acá es el primer paso del riego, es sacarle ese ruido del agua, sacarle el ruido de no tener agua. ¿Y qué pasa cuando tenés agua? ¿Y qué pasa cuando tenés agua y apostás a largo plazo sobre esos equipos de riego, que es lo que pasó acá? Y bueno, realmente la producción en el 2020 se disparó, casi que produjo 3 veces más por hectárea. Ahí son las mismas 2 zonas, solo que bajo riego. Está el presupuesto a mano derecha en las columnas, 15.241 de promedio contra 14.400 casi de presupuesto. Esto es un desvío positivo del presupuesto. Y acá surge otra cosa, toda la variabilidad que teníamos nosotros en lo que son las pasturas en secano, no la tenemos bajo riego. Y eso en realidad es una de las cosas que más me mueve en términos... La estabilidad y ser previsible. La previsibilidad, y eso que yo a veces pongo en el tema del Twitter, en hashtag no al dato de tabla, en realidad en el riego pasa que sí al dato de tabla. Porque yo puedo decir Exacto. Cuánto va a crecer el pasto y puedo predecir eso. El Excel es previsible. Exacto, el Excel tiene mucho menos margen de error. Igual, dentro de ese riego hay mucha variabilidad que uno tiende da para extenderse mucho, pero bueno, acá estamos bien tratando de mantener la disciplina en lo que es la presentación. Pero como dijo Diego también, puede ser ese un camino a determinadas empresas agropecuarias, tanto ganaderas como lecheras, para decir, bueno, eso que yo necesito para que en el sistema poder subir la carga y hacerlo con menor riesgo, puede ser un camino. Ahora, ¿qué pasa cuando sigo con la hectárea específica? No miro el sistema y sigo con la hectárea bajo riego. Bueno, nosotros en el 2023, por un hecho que todos saben, Olam cerró, y nosotros seguimos midiendo dentro del tambo nuestro en Florida con la misma metodología, tratando de seguir evaluando qué pasaba, desafiándonos nosotros mismos con el tema de las pasturas. Y bueno, como quiero entender esa variabilidad, y la realidad es que de estadística ando medio flojo, lo que hice fue traer todo el cuadro en realidad que es del 2022, de lo que pasó en todas las parcelas del tambo bajo riego. El cuadro, me van a disculpar, no lo veo bien de acá, pero en realidad lo que sí tengo claro es que el Pivot produjo en el año más seco de la historia del país, y en una zona en la cual llovió muy poco, llovieron menos de 400 milímetros, produjo 16 toneladas promedio, y lo hizo con una base forrajera en el cual el promedio de edad de las pasturas, que son festuca, particularmente es de 7 años. Y bueno, y si ustedes ven la tabla ahí, que insisto, no la veo de acá, pero las primeros 5 o 6 parcelas son todas festucas Fortuna de más de 4 años. Incluso en los primeros lugares hay una de 8 y una de 9. Y la tabla es del otoño pasado. O sea que en este año van a estar cumpliendo un año más de lo que dicen el uso del suelo ahí. Y en realidad las pasturas van a seguir produciendo porque siguen tan productivas. Y eso es un poco bastante disruptivo, y un resumen que para agregar, que no nos da el tiempo, pero ahí a la mano derecha en el cuadro hay una columna que lo que hice fue asignarle la producción por milímetro, los kilos de materia seca por milímetro o los milímetros por kilo de materia seca que produjeron, que es muy consistente con lo que nos da INASE en las gráficas anteriores, porque lo hice contra INASE también, y lo hice contra el promedio de las pasturas en secano, y ese valor anda entre 13 y 14 milímetros en secano, con el estándar de manejo, los estándares operativos de manejo del pastoreo medio resuelto, con el agua media resuelta, como dijo Diego, y acá en riego dan 15
kilo de materia seca por milímetro. O sea que las pasturas bajo riego son más eficientes, mucho más eficientes o bastante más eficientes y sostienen la respuesta por milímetro aplicado. ¿Qué nos deja esto? Nos deja otra gran pregunta. Bueno, está bien, el bajo riego produzco en verano, pero no. Cuando uno lleva el sistema, pero siguiendo en la hectárea, lo que hice fue pasar ese mismo cuadro a lo que son las tasas de crecimiento. En lugar de producciones acumuladas por hectárea, lo que puse fue tasa de crecimiento, y ahí en el eje de las X están los meses y los promedios de las tasas de crecimiento, o sea, el 1 es enero y el 2 es diciembre. Y en el eje del asilo, que en realidad es una tabla de lo que son cada una de las parcelas que vimos antes en el resumen de lo que es el tambo. Y en rojo están las tasas de crecimiento menores para el invierno. O sea, están ordenadas por el valor en sí de cada tasa de crecimiento. Todas las menores van en el invierno, pero el problema no es problema. Lo positivo es la magnitud de esa tasa de crecimiento promedio y la variabilidad que tienen. También un uso de nitrógeno bastante alto para lo que es el promedio, pero no tan alto para lo que se usa, por ejemplo, en la agricultura bajo riego. El maíz, ese maíz que era un mito derribar los 12.000 kilos de grano, bueno, hoy ya estamos arriba de eso, Regadores Unidos, hay muchas fuentes de eso, y acá en pasturas mismo un poco pasa lo mismo. Nosotros tenemos pastura de 25, 24 toneladas de materia seca, utilizando bastante más urea, pero bueno, ahí entramos en otro tema de lo que es sostenibilidad de esa hectárea. Exacto. Pero lo interesante, antes de pasar al punteo final, es que esas tasas de crecimiento de invierno de festucas, y de ahí nace el hashtag qué verde la festuca o qué verde las perennes, pasa que como vos tenés el aparato fotosintético perfectamente estructurado al inicio del invierno, las tasas de crecimiento son un 50% más de lo que se miden en los ensayos en secano. Y eso permite subir la carga porque el invierno es la que tiende a determinar la carga del sistema, porque es donde hay menos tasa de crecimiento. Se ve clarito, aparte uno mira ahí la tabla y tenemos desde en otoño ya tasa de crecimiento cerca de 50 kilogramos de materia seca por hectárea por día, y nos vamos a invierno con tasa de 25, 30, 40, que la verdad que eso no es muy pensado a la hora de como decís vos, de la tabla y los promedios, y la verdad que tener bajo riego eso es algo, un verdeo, algo que te está ofreciendo casi 50 kilogramos de materia seca por hectárea por día en marzo-abril es soñado. Sí, yo creo que además de ser un seguro, además de permitir planificar, permite potenciar el sistema. Lo que sí está claro y que está alineado con lo que habló Diego al principio, y está claro también con cómo valorizamos el campo natural también, para manejar determinado nivel tecnológico en cada sistema hay que balancear el resto de las cosas, porque es bastante más difícil lograr estabilizar esas producciones, la fertilidad, el control del pastoreo, el control de los excedentes, las malezas, el pH, es bastante más difícil que con menos intensividad. Bueno. Una pregunta, Ignacio. Hay un componente que es notable como entra en este sistema, que lo mencionaste recién, que es la longevidad, o sea, el factor longevidad en la pastura. La herramienta del riego pega fuerte. ¿Cuál es tu impresión o capaz que es hacer futurología? ¿Qué vida podés esperar para una pastura como esta que tenés, base Festuca Fortuna, que hoy está en su 7º, 8º año? ¿Qué población de plantas ves hoy? ¿Qué potencialidad le ves para 1 o 2 años para adelante? Bueno, un poco está en el resumen, voy a leer el resumen y voy a ir al punto que me planteaste, David. Buenísimo. No sé si no lo veo ahí, pero ahí está, me parece. No. Creo que llego igual. Sí. Exacto. En realidad voy a contestarte a capela la pregunta. Un poco los punteos son que las pasturas bajo riego producen en años en donde el secano está pegado por una seca el 300% de lo que produce el secano. En un año promedio un 60, 80, 90% en función de lo que tengas, de lo que produce una pastura con 800, 900 milímetros, ¿tá? Con una pata en el invierno muy sólida, que es donde hace la diferencia en esos años, en los años donde llueve mucho.
y está anclado en lo que vos decís. ¿Por qué las pasturas o las festucas, en este caso no hablé de alfalfa, a la alfalfa le pasa algo diferente que lo que le pasa a la festuca o lo que le pasa a un dactilis? Pero en realidad, ¿por qué? Porque todo el aparato de la planta tiende a robustecerse más. Las malezas entran menos, las malezas que entran no logran debilitar la población de festuca en este caso. Hay mucho paspalum en verano, pero no le pega a la producción de la festuca. En realidad la festuca potencia el invierno y el paspalum un poco potencia el verano. Y lo que uno ve es que en el resumen tengo, acá está, el tema de la longevidad. Las pasturas en secano en Uruguay es muy difícil decir que pueden durar más de 4 años. Duran, porque hay pasturas de más de 4 años, de 5, de 6, de 7, de 8. El tema es mantenerle la productividad. Y cuando uno pasa a medir pasto mediante este sistema, se da cuenta que en realidad uno a veces le atribuye a la leche por hectárea o a la carne por hectárea cosas que en realidad, en el fondo, es específicamente la producción de pasto. Entonces, si vos tenés el aparato fotosintético armado y vos tenés una fertilidad acorde, las festucas podrán migrar hacia un paspalar a los 15 años, 14 años, puede ser, pero el final de esa pastura que tiende a estabilizarse siempre va a estar por encima de lo que produce secano y sobre todo muy estable. Ahora, el desafío que tenemos hoy también es qué pasa con la genética, porque la genética va avanzando y esas festucas te quedan. De hecho, hay una Quantum 2 en el uso de suelo. Y bueno, y uno ahí tiene que ir midiendo en cuanto a calidad. Puede ser que haya un tema de calidad también en el verano por cierto endurecimiento, pero la realidad es que uno ve que los porcentajes de materia seca del total a 20 centímetros o 25 entrando un pastoreo que se anclan en los primeros 5 centímetros son más de 5 veces la materia seca que hay en una pastura en secano. En secano. Exacto. Y otra cosa que está en el resumen ahí en lo último es que en realidad el costo en estos 5 años, el costo por tonelada que da $40 en secano es sensiblemente menor del costo, perdón, al revés. El costo de bajo riego que da $40 por tonelada es sensiblemente menor que los $50 que me da a mí el secano. ¿Y por qué? Porque es lo que vos me preguntaste. En realidad vos tenés un montón de gastos asociados a la implantación en el cual lo diluís tremendamente en la edad. Exacto. Y cuando los sistemas de riego están bien diseñados, que uno puede regar a costos moderados, y anclado en este nicho de suelos, que no son los nichos agrícolas, porque también, si de repente si tuviera un suelo de 200 de coñac, sería más cuestionable entrar en una etapa de cultivos, pero son suelos de 110 de coñac, tienen una perennidad en el sistema que a mi gusto llegó para quedarse, más allá de que hay que aprender y hay que tener cuidado en cómo uno se mueve para arriba en este sistema. No cabe duda que los datos que mostró Diego son mucho más abarcativos en términos de lo que hace la ganadería. Posiblemente yo considero que hay un camino acá para la lechería muy importante, que sería bueno que sigamos mejorando. Buenísimo, buenísimo. Te paso la posta, Mateo, para algunas preguntas. Sí, yo creo que todo va a seguir discutiendo toda la tarde, pero vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que han venido por el chat. Tenemos una de Guillermo de Colonia. ¿Qué experiencia tienen con reirás perenne bajo riego? Yo voy a contestar una y capaz que si Nacho vos tenés otra experiencia también. Nosotros hemos hecho una validación en el tambo de Luis Sierra junto con la gente de Prolesa e INIA, en las cuales se hizo una pastura bajo riego de virazón en mezcla con trébol rojo, y la verdad que fueron 2 años de altísima producción. Recuerdo, creo que fue el primer año produjo cerca de 19 toneladas de materia seca y el segundo año cerca de 18. El segundo año fue en el 2020, o sea, ya le agarró la seca. O sea, hay experiencia, es un reirás, produce mucho, y la verdad que nos sorprendió ese nivel de producción bajo riego. Si bien en ese tambo en sí no llevó tanto riego, porque el riego era compartido básicamente con la mitad de un círculo con un maíz, pero la verdad que para lo que fue el año y los 2 años que se hicieron las validaciones, tuvo mucha producción.
¿Vos, Nacho, tenés alguna Sí, experiencia? conozco a Sierra y vi un poco los datos de ese ensayo y está muy bueno. Nosotros, no es por nada, pero le paso el chivo a Rayson Paz, que fue el primero que introdujo el ryegrass perenne en Uruguay. Con el Lolo, desde el 2013 hemos medido el ryegrass perenne bajo riego. Las producciones oscilan en eso. Uno incrementa el uso de nitrógeno y potencia puede ir hasta 22 toneladas que nos ha dado. El tema es cuánto nitrógeno, el tema es la producción en verano, el tema al inicio era que no pasa tanto con Virazón porque está seleccionado a favor de menos roya, era el tema de los hongos. A mí lo que me pasa es que yo no sé si mato una festuca de 10 años, de 18, 19 toneladas para poner un ryegrass, porque las tasas de crecimiento de invernales son espectaculares. Y si bien producen menos en invierno que el ryegrass, producen 80%, la tasa de crecimiento del verano no las equipara. No quiere decir que no se pueda usar y que no sea una terrible herramienta y que de repente con rotaciones más cortas o sistemas que necesiten reservas bajo riego para lo que sea, no es súper válido. De hecho, la calidad kilo a kilo es mejor, es más fácil de pastorear, es más fácil de manejar, pero bueno, cada herramienta para cada cosa y está. A mí me gusta mucho el ryegrass perenne. Y bueno, no sé la otra pregunta ahí. Yo hay otra pregunta que dice Federico de Colonia. En las últimas 2 secas vimos que el dactilis se comportó mejor que la festuca. ¿Puede ser que banque mejor? Y la verdad que es así. La verdad que estas 2 últimas secas que tuvimos fueron muy duras. Si en realidad trasladamos la seca de lo que fue el déficit hídrico que hubo, que fue cerca de 600 milímetros, tenemos que irnos para atrás aproximadamente en la seca del 88-89, o sea que fue una seca terrible, sin ninguna duda. Y bueno, y algunos comentarios y algunas presentaciones que hizo Fernando Latanzi de Iña, que la festuca, sin ninguna duda, aguanta hasta más o menos 450 milímetros de déficit, mientras que lo que es dactilis pasa ese valor, es cerca de 550, por lo cual sí, la verdad que en estos años muy duros el dactilis se destacó, así el dactilis como lo que fue la chicoria y lo que fue sin ninguna duda lo que fue la alfalfa. Te paso la otra pregunta, Mateo, para ti. Bárbaro. Sí, disculpame ahí, Dale, Diego. agregarte Tocale ficha. algún comentario. Seguramente, Federico, esté preocupado por la sequía, como estamos preocupados todos, porque los últimos 3 veranos fueron secos. Comparto la experiencia a campo de que el dactilis y dactilis acompañado por alfalfa fueron las pasturas que se entregaron más tarde en la primavera y son las que se recuperaron primero cuando se recompuso el régimen hídrico. Creo que tenemos que cambiar la cabeza en lo que son los planes de siembra de lo que veníamos haciendo tradicionalmente. Creo que es como vamos haciendo etapas tecnológicas, ¿no? Primero, cuando salí de facultad, el crack era el que implantaba la festuca. Y ahora ya eso es llave en mano, digamos. Ya todos los contratistas te la saben plantar, vos sabés cómo hacer el rastrojo, sabés un montón de cosas. Y ahora me parece que ya se está pasando de a poco a lo que es utilizar distintas especies en los sistemas de producción. Y creo que ahora, un poco también con lo que decía Nacho, creo que tenemos que ser inteligentes y trabajar para mitigar el efecto clima, ¿no? Entonces, son pasturas que tienen que ir en la medida que las chacras lo ameriten, digamos, no son para todas las chacras, por anegamiento sobre todo, por ejemplo. Le tenemos más miedo nosotros al anegamiento que a la acidez. Creo que una mala alfalfa es mejor que una buena leguminosa. Así que otra leguminosa, porque es leguminosa al fin. Y creo que también tenemos que cambiar un poco el chip de que el modelo que vino de soja con los argentinos en el 2003-2005 nos hizo ver que el rastrojo de soja era lo excelente para las pasturas. Entonces, como el negocio ganadero se fue transformando en un negocio residual de la agricultura, sobre todo para los campos más mixtos, ¿no? No me estoy hablando de la zona del litoral donde la secuencia agrícola de repente de 6, 8, 10 años es la dueña del negocio. No estoy hablando para sistemas de suelos más marginales, donde hay que rotar sí o sí agricultura con pasturas, donde creo que hasta el 2013 si querías ganar plata era hacer agricultura y no importaba en qué suelo estabas porque era el boom de los commodities y los precios eran excelentes. Entonces creo que ahí hasta las empresas mixtas dejaron de hacer
un poco de ganadería y pasaron después de la seca del 2008-2009, pasaron a hacer agricultura, ¿no? Cuando se les destruyó la base forrajera. Hoy creo que la experiencia después de la seca más grande de los últimos 70 años, la experiencia creo que es totalmente distinta a la del 2008-2009. Me parece que se aprendió a manejar pasturas, se aprendió a dejar remanentes. Me parece que se aprendió también respecto a especies. Se aprendió a recomponer pasturas de una manera mucho más rápida. Tecnológicamente todo lo que es el manejo animal en base a nutrición avanzó muchísimo, muchísimo, y eso ayudó en plena seca. De repente, estoy hablando de ganado y no estoy hablando tanto de pasto, pero quiero profundizar un poco en los efectos de la sequía y posibles cambios que podemos hacer, ¿no? Creo que mejoró notoriamente el agua a la parcela, que en otras épocas tenías que vender todo el ganado y hoy con el agua a la parcela de repente sostenés una hacienda mucho más, ¿no? Entonces, creo que ahora se nos viene el cambio de que una cosa que nos olvidamos con la agricultura es la época de siembra de las praderas. Las praderas atrás de la agricultura son de mayo y junio, sabemos que las pastoreamos a fin de septiembre, octubre. Una pradera que es una plantita chiquita y que entra el verano no del todo desarrollada. Entonces, el primer año le sacás poca carne, la tenés que cuidar mucho, porque es una mantequita, hablando mal y pronto, y empezás a producir carne en el segundo. En el tercero la leguminosa te desaparece, las gramíneas en secano empiezan, por los manejos que hacemos, ¿no? Seguramente los culpables somos nosotros, empiezan a caer su rendimiento. Entonces en realidad tenés 4 años de la pastura y le usás 1 año y medio con potencial, y el resto del tiempo estás en implantación o estás en algo que se perdió. A mí me parece que cambiar un poco la lógica de los esquemas, y de hecho nosotros hoy estamos en reuniones de planificación con las empresas. Dado el año niña, a priori hoy vamos a bajar área de soja. Todo el área de soja que íbamos a repetir soja en el verano siguiente para ir a pastura, en la medida que son chacras limpias de Ulpia, Gaudinia y de Poa, vamos a jugar a raigras de ciclo largo, raigrases itálicos. La cuestión es tratar de comer fuerte en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Hacer un barbecho corto donde supuestamente va a estar instalada la niña en el verano y ser dueños de la fecha de siembra de la pradera de primer año. Plantar segunda quincena de marzo, primera semana de abril, tratar de jugar con dactilis y alfalfa, y eso creo que nos va a permitir, por lo menos a nosotros, lo que tenemos medido en esas rotaciones es aumentar la pradera de primer año sembrada temprano. Hemos producido 550 kilos de carne contra 300, 270 kilos de carne en una pradera atrás de soja. Eso ya te paga mucho el no hacer un cultivo de verano. Por otro lado, el raigras anterior, por pastorearlo hasta fin de año, tenés un plus en carne, que este año que cerramos nos dio en 690 kilos de carne contra 300 y poco kilos de carne de un raigras tetraploide de ciclo más corto. La culpa no la tiene raigras, la culpa tiene que a fin de agosto quemamos para soja, entonces no tenemos tiempo para poder cosechar mucho forraje. Entonces aumentamos mucho los tiempos de pastoreo y esa pradera también va a entrar al primer verano. Es una planta desarrollada realmente, ¿no? Es un plantón, o sea, no tiene, es como una pastura de segundo año. Entonces yo creo que, yendo a la pregunta, el dactilis, el albanca más sí, con alfalfa mejor, y plantada temprano creo que mucho mejor. Entonces, para mitigar el efecto riesgo de clima, creo que es una variable esa que tenemos que cambiar el chip de cómo veníamos con la agricultura. Yo creo que la clave, como decís, es la fecha de siembra, ¿no? Todo arranca por ahí, después vemos cómo lo vamos manejando más adelante, y la complementariedad de las especies, ¿no? O sea, todos tenemos en el campo suelos que son un poco más aptos para uno que para el otro. Saber que también el uso de dactilis o de festuca, estamos complementando ciclos, porque son ya de por sí, la especie tiene un ciclo del dactilis, tiene un ciclo mucho más largo. Entonces tenemos, cuando comparamos con festuca, que estamos con encañazones de octubre, en algunos casos un poco más tempranas, los dactilis nos van a estar dando mucha hoja en entrada de la primavera, entonces también tenemos mucho más calidad de pastoreo. Después nos va a ofrecer pasto más en el verano-otoño, que capaz que la festuca ahí queda un poco más renegada. Entonces yo creo que siempre viene bien una complementariedad de especies, sobre todo para darle los usos en distintos lugares y aparte la calidad que le van a dar las pasturas en sus distintos momentos, como decís. Vamos con una última pregunta. Con Germán de Florida, ¿qué experiencia hay de doble cultivo de invierno usando la Brava primero, siembra en febrero, y otro de cultivo de invierno post confección de reservas? Hay bastante experiencia, se han hecho, como que le decíamos una vuelta en una charla en Florida, era como una especie de safriña, o sea, hacer una siembra de Brava en febrero, hacer un ensilado en fin de mayo, principio de junio, y volver a sembrar de vuelta estos materiales de ciclo corto para poder hacer un confeccionado de silo de
de primavera. Entonces, ¿se puede lograr? Sí, se puede lograr. Hemos visto con siembras de marzo también, que como también comentó Justino Zabala en el testimonio, confecciones a los 90, 100 días, entonces ahí ya seguimos estando dentro de la ventana de siembra de cultivo de invierno para poder hacer otro más, que le podemos sacar un segundo ensilaje. Puede ser de grano húmedo de cebada, puede ser de grano húmedo de trigo, pero la ventaja con esto, al tener el material de Brava, de ser tan precoz y poder confeccionar en tan poco tiempo un ensilaje, nos da ese plus, ese plus o esa ventaja de poder tener una ventana de siembra para poder ir con otro verdeo de invierno. Así que sí, las experiencias son y se han hecho bastantes buenos resultados. Yo creo que estamos llegando ya al cierre de la jornada. La verdad que para nosotros fue muy placentero estar acá, estar en el predio de Espomelilla, poder mostrar las pasturas en vivo, estar con los invitados. Así que desde nuestro lado agradecerle mucho a todos los que estuvieron conectados y sin duda agradecerle a los invitados que nos pudieron acompañar hoy. Así que muchas gracias a todos por estar en este lanzamiento de Zafra Forrajera. Muchas gracias, Mateo. Como último punto, para nosotros mejorar edición a edición, en realidad le pedimos que se tomen unos minutos para responder lo que es la evaluación que le va a llegar a la casilla de correo con que se inscribieron. Así que bueno, les deseamos una excelente Zafra Forrajera. Muchas gracias.